hablando. Muchas felicidades a todas las mamis. Que el Señor me les bendiga muchísimo, muchísimo, y que puedan ser esa mujer de Proverbios 31, esa mujer virtuosa, con sus características en madre virtuosa, en esposa virtuosa, en cristiana virtuosa, y que ustedes sean un medio que Dios utilice como lo ha hecho hasta ahora, a través de las mujeres que Dios toma, que Dios rescata, y que a través del testimonio de ustedes muchas personas llegan al conocimiento de Cristo. Que el Señor me les bendiga muchísimo y pásenla bonito. Como buenos mexicanos, comamos un buen mole de guajolote allí en casa, que no pase desapercibida mami. Y bueno, ya tendremos la oportunidad de poder festejarlas en algún momento, en algún tiempo. Estamos juntando todas las cosas que no hemos podido celebrar en estos días para que en cuanto regresemos a las actividades que Dios nos permita en su tiempo, y yo espero que pues a más tardar el primer domingo de junio, a más tardar, estemos de nuevo allí congregados. Así que me da mucho gusto saludarles y gracias por conectarse. Seguramente hoy por la festividad, por la celebración de las mamás, pues hermanos no se conectarán, pero no se escapan. Ya tenemos el medio de que les llegue el mensaje, se queda grabado y luego lo subimos a la red ahí por YouTube. Así que gloria a Dios, hermanos, me da mucho gusto tenerles en medio de este tiempo el día de hoy. Y he estado, cambio de tema, antes de introducirnos al tema de hoy, he estado notando un poquito de falta de velocidad, de constancia allí en la lectura, allí en la oración. Les animo en el amor de nuestro Señor, que no decaigan, que no decaiga el ánimo de la lectura, que no decaiga el ánimo del estudio de la palabra, que no decaiga el ánimo de la oración. Acuérdense que es alimento espiritual para cada uno de nosotros el estar allí alimentándonos de la palabra del Señor. Así que les animo. Y a los hermanos que, bueno, en algún momento hicieron 2, 3 intentos por empezar, pues también les animo a que puedan permanecer en la palabra. Y solamente esto es una invitación sin obligación para nadie, ¿verdad? Si no nace el hambre y sed por la palabra de Dios, es solamente Dios, el Espíritu Santo, el que puede traer esta hambre, que seguramente tendremos por otras cosas, pero muchas veces por la palabra de Dios nos cuesta. Y les entiendo. En mis primeros días y mis primeros años de cristianismo, desgraciadamente también fui infértil en esta área, pero así de infértil fui en mi área espiritual también. Así que es directamente proporcional el tiempo que uno pase con Dios a cómo uno pueda prosperar espiritualmente hablando. Así que les animo, solamente tómenlo como una palabra de ánimo. Sé que a veces me tienen considerado como regañón, jamás es esa mi intención, pero les amo, y sí lo he notado un poquito ahí de inconsistencia, un poquito de baja en la frecuencia. Les animo a que seamos constantes en la palabra, constantes en la oración. Bueno, pues vamos a dar inicio en este día, día especial del Señor, día especial de las madres, día especial por ser el día del Señor también. Y vamos a darle continuidad a esta serie que hemos comenzado en estos días de estar en casa, en estos días de quédate en casa, en estos días de sana distancia. Pues vamos a seguir hablando de estos atributos de Dios. Recordarán, comenzamos hablando de la soberanía de Dios, luego hablamos de la omnisciencia de Dios, posteriormente hablamos de la omnipresencia de Dios, y hoy vamos a hablar de la omnipotencia de Dios. Si más no recuerdo, sería el cuarto tema en turno de esta serie de estudios que Dios nos está permitiendo tener acerca de la teología propia del Señor. Y voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el Salmo 139, ¿sí? Siguiendo la secuencia del Salmo 139, donde David, el rey David, nuestro hermano David, como todo ser humano, reconoce estos tremendos atributos, estas tremendas características de nuestro Dios. Y él ya nos ha hablado de la omnisciencia de Dios en los primeros
versículos de este capítulo. También nos ha hablado de la omnipresencia de Dios y hoy vamos a dar lectura para que veamos cómo en el contexto que David nos manifiesta en el Salmo 139, también está hablando de la omnipotencia de Dios. Como se los he sugerido, estamos teniendo mensajes temáticos. Se han dado cuenta, no hemos ido versículo por versículo a través del Salmo 139, hemos ido a diversas partes de las Escrituras para poder demostrar el tema que estamos tratando, y hoy no va a ser la excepción. Hoy también iremos por diversos versículos de la Biblia. Tendremos una hermosa introducción hablando de la omnipotencia de Dios, pero permítanme dar lectura al Salmo 139, ¿sí? Al Salmo 139, versículos 13 al 18. Preparen la lectura, leemos, después permítanme llevar este mensaje delante de la misma presencia de Dios, pero vayamos al Salmo 139, versículos 13 al 18. La palabra de Dios dice, hablando David, el rey David, y comienza diciendo de esta manera a partir del versículo número 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Oremos. Santísimo Padre, gracias por llevarnos al trono de tu gracia. Gracias por llevarnos a tu misma presencia a través de los méritos únicos, preciosos y suficientes de quien es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Señor, tú sabes nuestras limitantes que tenemos. Hablo en lo particular de mí, de poder entender mucho de estos temas que estamos hablando, pero gracias, Padre, porque esto no es limitante para que tú te manifiestes tal como eres. Pero queremos darte gracias, Señor, en este día, porque tú eres soberano, porque tú eres omnisciente, porque tú eres omnipresente y porque tú eres omnipotente. Gracias, Padre, porque tú reinas y gobiernas. Gracias, Padre, por saberlo absolutamente todo. Gracias, Padre, por estar con todo tu poder y toda tu plenitud en todo momento y en todo tiempo. Y hoy gracias, Padre, porque vamos a reconocer que tu poder no tiene límites. Y, Señor, tú sabes que en mis limitaciones eso me cuesta a mí entenderlo, y seguramente son las limitaciones que muchos de nosotros tenemos. Pero, Padre, tú no tienes límites. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestros límites tenemos acceso ante tu misma presencia. Y pedimos, Padre, la dirección de tu Espíritu en este día para que podamos salir llenos, Señor, llenos de tu poder, llenos de saber que aún como tus hijos, en tu poder, también nosotros no tenemos absolutamente límites. Así que, mi Dios, manifiéstate en esta tu iglesia cristiana de Emaús, en las iglesias, Señor, que de una u otra manera predican tu evangelio, predican tu palabra, Señor, a veces con inconsistencias, como a veces lo hago también yo, Señor, porque no soy infalible, pero, Señor, pedimos que en tu poder, a pesar de nosotros, a pesar de mí, tu nombre sea honrado y glorificado por muchos. Mi Dios, nos ponemos delante de tu presencia en acción de gracias. Para tu honra y tu gloria oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, después de dar lectura a este tema que tenemos el día de hoy, hablando de la omnipotencia de Dios, y aún no voy a definir en este momento lo que sería la omnipotencia de Dios. Quisiera mostrarles a través de una hermosa historia bíblica la omnipotencia de Dios. Ya David nos ha mostrado a través de reconocer el poder de Dios, de cómo Dios mismo, porque así lo reconoce David, él reconoce
que a pesar de todos los medios y recursos que podemos nosotros tener o pensar que tenemos, es Dios mismo quien se ve involucrado en la concepción del ser humano, ¿verdad? Y esto seguramente, hermanos, no sé usted, pero a mí me cuesta trabajo entenderlo, cómo es que David puede decir, porque tú, ¿verdad? Y se está refiriendo a Dios, tú formaste mis entrañas. Él está diciendo, tú me hiciste en el vientre de mi madre, ¿verdad? Y gloria a Dios porque pues hoy coincide esto en la coincidencia de Dios, en la diosidencia de Dios, festejar a las mamás, pero si algo tenemos que reconocer en esto es que es Dios el que está involucrado en la concepción, porque David se está maravillando, David está reconociendo ese poder de Dios a través de la formación y de la concepción del hombre en el vientre de mamá, en el vientre de la mujer. Imagínense si nos metemos en detalles en esto, y no es el tema del día de hoy, pero imagínense si cuestionamos el aborto a través de esto, ¿verdad? Imagínense a quién o contra quién está yendo el hombre cuando el hombre está matando seres humanos desde el vientre de la mamá. Pero solamente quiero resaltar que el apóstol, David está hablando acerca del poder de Dios, ¿verdad? Del poder de Dios en la concepción. Hermanos, y hablando de este poder, quiero llevarlos, como les decía hace unos momentos, a esta hermosa historia del poder de Dios. Y seguramente ahí febrero, mitad de febrero, el mes de febrero, pasaste por esta historia en la lectura de la palabra de Dios según el calendario que tenemos, y doy gracias a Dios por esto. Pero hoy quiero llevarte otra vez a esta maravillosa historia del poder de Dios. Y esta maravillosa historia se encuentra en Éxodo capítulo 14, por favor. Acompáñeme a Éxodo capítulo 14. Ahí textos de la palabra de Dios. Segundo libro de la palabra, segundo libro de la Biblia. Génesis primero, después Éxodo. Ubica el capítulo número 14. Y sabemos en el contexto esta historia. Dios manda a Moisés para que él sea el líder que fuese al frente del pueblo de Israel para sacarlos de la esclavitud de Egipto por alrededor de 430 años. Y es por eso que este libro se llama Éxodo, que significa salida, ¿verdad? Salida de Egipto, como para ser libres y no ser más esclavos de Egipto. Y en el capítulo número 14 llegamos a este maravilloso evento, después de muchas cosas que suceden a los egipcios, porque Dios lo permitía así, porque Dios endurecía el corazón de Faraón, y Dios en su soberanía, teniendo el control, llegamos a este hermoso pasaje del poder de Dios. Y este hermoso pasaje nos muestra, hermanos, el poder de Dios, ¿verdad? Y se ha sacado de manera en el mundo, se le ha sacado mucho jugo a esta parte de las escrituras. Hay una película con bastantes tintes de Hollywood, ¿verdad? Pero tiene enseñanza para nosotros. Es una película ya un poco de años, pero si pueden en estos días de asueto forzoso, véanla. Se llama Los 10 Mandamientos y está disponible ahí en la televisión, así que véanla. Pero yo quiero llevarlos a esta historia porque quiero hablarles del maravilloso poder de Dios, sin antes definir lo que sería la omnipotencia de Dios, porque creo que leyendo esto, y digo creo, ¿verdad? Usted va a entender cómo Dios está manifestándose con su tremendo poder para su pueblo, ¿sí? El pueblo de Israel, y esto podemos darle una aplicación sumamente práctica para el pueblo de Dios el día de hoy, que es la iglesia, que somos tú y yo. Así que, habiendo ya encontrado el capítulo 14 de Éxodo, vayan conmigo al versículo número 10, y vamos a dar lectura hasta el final, al final del capítulo. Es una historia, ¿verdad? Y yo quiero que lo veamos con los ojos de Cristo, con los ojos del Espíritu Santo, con esos ojos de fe, porque probablemente si alguien escucha este mensaje y no es cristiano, pues le puede parecer una bella historia, ¿verdad? Pero estamos hablando de esta bella historia de lo que Dios puede
hacer y cómo Dios se manifiesta en este tema del poder de Dios con todo poder y sin tener límites. Y dice así la lectura de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 10, hasta terminar el capítulo. Y por favor, vayámonos imaginándonos qué está pasando, qué está sucediendo, cómo está obrando Dios a través de Moisés, a través del pueblo, a través de los egipcios, a través del mar, a través de las aguas. Imagínense, por favor, todo. Trate de imaginarse todo. Éxodo 14, versículo 10, y doy lectura. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Imagínense que habían salido como libres de Egipcio, y ahora los egipcios dijeron, no, ellos tienen que tienen que regresar y tienen que volver a ser nuestros esclavos. Y ahora imagínense a esta multitud de personas viendo, que sus enemigos venían atrás otra vez para conquistarles nuevamente y llevarlos otra vez cautivos. Se pueden imaginar cómo si usáramos lenguaje actual al día de hoy, dirían, uy, se pusieron sumamente estresados, ¿no? Bueno, versículo número 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto, perdón? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Al sentirse casi atrapados por los egipcios, el pueblo de Israel, imagínense lo que llegaron a pensar. Oye, Moisés, nos hubieras dejado allá teníamos comida, allá teníamos un techo, ¿por qué nos sacaste acá? Que allá no había dónde ser sepultados. Empezaron a cuestionar a Moisés. Seguimos leyendo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, vean esta hermosa palabra, tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. ¿Qué hace Moisés en esta parte de esta narrativa? Moisés les anima, les dice no tengan temor, les dice permanezcan firmes, y les dicen Dios va a salvarnos el día de hoy. Solamente hagan lo que yo les he mandado que tengan que hacer. Seguimos con la lectura, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Me detengo tantito aquí. Cuando hablamos de esta columna de humo, en el hebreo se le llama el Shekinah, y que es la misma presencia de Dios manifestado en toda su gloria. Y cuando quiero hablar de la gloria de Dios, hermanos, por definición, y muchos concordamos con esto, yo estoy muy de acuerdo con esto, la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos. En la narrativa, imagínense que cuando este Shekinah, cuando esta columna de humo, era la que iba guiando a Dios e iba al frente, en algún momento, esta columna que iba al frente guiando al pueblo de Israel para liberarlos del pueblo de Egipto, en algún momento, esta columna
se puso atrás el pueblo de Israel. Y ahora ya no estaba al frente, estaba atrás. Pregúntate por qué. La Biblia lo dice. En este momento, al estar esta columna entre el pueblo de Israel y entre los egipcios que iban persiguiéndole, fue para proteger Dios con toda su gloria, con la suma de todos sus atributos y con todo su poder al pueblo amado que él tiene o que él tenía. Así que vean cómo se está manifestando todo esto. Y aun cuando el pueblo de Dios está temiendo, aun cuando el pueblo de Dios está reclamando y diciendo, Moisés, yo hubiera preferido quedarme allá. ¿Por qué nos haces pasar estas cosas? ¿Verdad? Como seres humanos siempre queremos todo fácil, sencillo, ¿verdad? Y desgraciadamente estamos viviendo una época donde horno de microondas 1 minuto y está la comida lista, y a veces pensamos que la vida también es así de sencilla. Y nos olvidamos de que Dios está presente en todo momento. Sigamos leyendo, porque viene lo mejor de esta parte. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, vean esta frase, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Se pueden imaginar, hermanos? Estamos hablando del mar. Estamos hablando ahora de que la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, se había puesto atrás para proteger al pueblo de Dios. Iba el pueblo de Dios adelante. Dios le dice a Moisés, levanta la vara, y en ese momento yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Hermanos, para maravillarnos del poder de Dios, porque de eso vamos a hablar y estamos hablando ya el día de hoy, para maravillarnos del poder de Dios, estamos hablando del Mar Rojo. Estamos hablando del Mar Rojo. Se dice hoy, 6,000 años después de esta historia, aproximadamente, que los caudales de los ríos, de los mares, de los lagos han bajado. Y solamente para que tomemos referencia el día de hoy, en lo menos profundo, el mar Rojo, hoy por hoy, en lo menos profundo, tiene aproximadamente 500 metros, en lo menos profundo. Y ya han bajado los caudales de las aguas. En lo más profundo, tiene alrededor de 2,200 metros de profundidad el mar Rojo. ¿Pueden imaginarse lo que Dios está haciendo cuando dice en el versículo 22 que las aguas fueron divididas, que el pueblo pasó en seco y que había un muro de agua a la derecha y otro a la izquierda, abriéndose un camino en seco por el medio del mar? Y si lo queremos poner fácil, porque a veces queremos verlo fácil, Dios separó 500 metros de profundidad de agua para que su pueblo fuese liberado. Hermanos, tuve la oportunidad de estudiar física a buen nivel, y créame que hay involucrada mucha física aquí. ¿Sí? Se dice que el viento oriental del versículo 21 tenía aproximadamente 110 kilómetros por hora. Y Dios sostuvo por mucho tiempo con este viento estas paredes de agua que se abrieron para que el pueblo caminara en seco. ¿Se imagina usted el poder de Dios obrando? ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Pero sigamos leyendo. Versículo 23. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció que a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos desde delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Qué bueno que los egipcios reconocieron que Dios estaba del lado de los egipcios con todo su poder. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Otra vez, Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho, repito, aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo está obrando Dios? Con todo su poder. Con todo su poder. Cuidando al pueblo que es de él. Hermanos, en mi oración, después de esta enseñanza a la cual vamos a entrar ahora a unos puntos muy significativos para nosotros, después de poner esto en nuestra mente del poder de Dios, es que el versículo 31 sea también una realidad para nosotros. Y dice el versículo 31, y creyeron a Jehová antes, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Mi oración es que después de esta enseñanza, tú y yo como pueblo adquirido por Dios, por la sangre preciosa de Jesucristo, podamos temer a un Dios, que esto significa tener un respeto reverente a la persona de quien es Dios, creerle a Dios y a lo que Dios manda el día de hoy a través de su palabra. Aquí dice a través de su siervo Moisés. Hoy tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, hemos sido llamados a creerle a este Dios, a tenerle temor a este Dios y a confiar en la palabra de este Dios todopoderoso, que se muestra con este tremendo y maravilloso poder, como lo encontramos en esta historia de cuando Dios saca al pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Seguramente esto desafía todas las leyes de la física, ¿sí? Pero Dios desafía todas las leyes de la física. Y por eso es que a veces para muchos es imposible creer en este Dios. Pero hermanos, ese es el Dios de las Escrituras. Y como siempre se los digo y como siempre se los seguiré repitiendo, este no es el Dios que muchos han formado en su mente, ¿no? Ese es el Dios de las Escrituras, el Dios que vamos a ver hoy, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y al tener esa narrativa, y al tener la narrativa del Salmo 139, hermanos, nosotros tenemos que concluir esto. Dios es omnipotente. Dios es omnipotente. Y a través de esto tenemos que decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. Al ser omnipotente, Él puede hacer toda su santa voluntad. Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer. Él hace lo que Él quiere hacer. Así que podemos ver claramente cómo la Biblia, las Escrituras, la autoridad de las Escrituras nos muestran cómo tú y yo tenemos un Dios que es un Dios omnipotente. Y definamos ahora sí, omnipotente. Omnipotente proviene de una palabra latina que es omnipotens. Omni, todo, potens, poderoso. Y esto lo estamos refiriendo al atributo, a esta característica que tiene Dios con su poder infinito y sin límite. Sí, Dios todopoderoso, Dios omnipotente, en su poder es infinito y su poder no tiene límites. Hermanos, y solamente hoy les llevé a una maravillosa historia de la Biblia, pero la Biblia está llena de historias así, donde el Dios encarnado resucita
muertos, donde el Dios encarnado limpia leprosos, donde el Dios que vino a esta tierra a dar su vida, dice la escritura ahí en Efesios capítulo 2, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién puede hacer esto? Un Dios todopoderoso. Hermanos, cuando hablamos de este Dios todopoderoso, de este Dios omnipotente, también tenemos que decir que ninguna persona y que ninguna fuerza, y esto quiero que quede en mi mente primero y en la suya también, quiero decirle que a través de este poder que Dios tiene, ninguna persona y ninguna fuerza, ni nada que podamos imaginar puede detener a Dios o puede obligar a Dios a hacer lo contrario a lo que Él quiere hacer en su poder. Así que, en este sentido, tú y yo tenemos al Dios de las Escrituras, un Dios único, un Dios que es todopoderoso. Todopoderoso. Si se quedaron en Génesis, vayan un libro atrás y quiero que por favor lean conmigo Génesis 17, versículo 1. Génesis 17, versículo 1. Y dice esta parte de las Escrituras. Ustedes han de recordar que algo que no podía Abraham, junto con su esposa, era concebir. Y menos en esa mente humana, aunque en estos años ellos vivían más años y eran más fértiles seguramente, pero aún así a la edad que ellos tenían, les era imposible ciertas cosas. Y en Génesis 17:1 encontramos esto, donde solamente quiero resaltar varias cosas, pero aún más cómo Dios se presenta como el Dios todopoderoso, como el Dios omnipotente. Y Génesis 17:1 dice, era Abraham, así, Abraham, A-B-R-A-M, de edad de 99 años. ¿De cuántos? De 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Si usted permaneció conmigo, si usted fue a Génesis 17, versículo 1, y antes de describir lo que tengo que describir, quiero que vaya conmigo ahora al versículo número 3. ¿Sí? Génesis 17:3. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia antes de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios, vean esto, A-B-R-A-H-A-M. Ahora ya no es Abraham, ahora es Abraham. Solamente quiero resaltar esto, hermanos. ¿Qué está pasando? Cuando Dios se está refiriendo a Abraham, A-B-R-A-M, esto en el hebreo significa Padre enaltecido. Cuando en el versículo 9 y otro anterior donde Dios ya se refiere como Abraham hacía a él, en el versículo número 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. ¿Qué está pasando aquí? Hay un juego de palabras que probablemente no podamos entender, pero ahorita en este momento, hablando del poder de Dios y hablando de la edad que tenía Abraham, y después Abraham, lo vamos a entender. Dios está presentando a Abraham, el padre Abraham, nuestro padre Abraham, también nuestro. Dios le está diciendo,
eres un padre enaltecido, pero yo te voy a hacer en lugar de un padre enaltecido, yo te voy a hacer Abraham. Yo te voy a hacer padre de multitudes. ¿Se pueden imaginar lo que pensó un hombre como tú y como yo? Hermanos, yo siempre he dicho que ya no tengo la edad para procrear y tengo prácticamente la mitad de Abraham, ¿no? Y si Dios me dijera en este momento, Rubén, vas a tener un hijo, o sea, yo lo dudaría mucho. Imagínense a los 99 años cómo se presentó, cómo lo pudo haber sentido Abraham. Voy a tener un hijo y me estás diciendo que voy a tener un hijo. Sí, vas a tener un hijo porque yo soy el Dios Todopoderoso. Hermanos, y a través de la historia bíblica conocemos que Abraham fue Abraham, padre de multitudes. A los 99 años, Dios le prometió un hijo, y él tuvo un hijo. Y de ahí una tremenda descendencia. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Quién hizo esto? El Dios del Éxodo 14 que acabamos de leer, el Dios del Salmo 139 que ya leímos, el Dios de Abraham, el Dios Todopoderoso. Él es. Usted seguramente ha oído esta palabra, el Shaddai. ¿Sí? Es el pronunciamiento incorrecto del hebreo cuando nos referimos a Dios como todopoderoso. La pronunciación correcta es Hadai, Hadai. Hermanos, Él es el Hadai, el todopoderoso. ¿Sí? Y si nuestras oraciones pudiéramos incluir, oh Hadai, sería maravilloso, porque estamos reconociendo un atributo de Dios que tiene que ver que su poder es infinito y su poder no tiene límites. Él es el Dios de David, Él es el Dios de Moisés, Él es el Dios de Abraham. Y voy a decir algo maravilloso para ti y para mí. Él es el Dios de los cristianos. Y más específico, Él es el Dios tuyo. Él es el Dios mío. El Dios que puede hacerlo de esta manera. El Dios que tiene el poder para hacerlo absolutamente todo. Hermanos, todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer y lo hace con facilidad. ¿Sí? Nada hay difícil para Él. Les llevo otro versículo de las Escrituras y tiene que ver con Jeremías. Por favor, a ese profeta mayor, vaya conmigo a Jeremías capítulo 32, versículo 17, y este tremendo profeta de Dios que tenía anunciamientos para el Mesías, que tenía anunciamientos para el pueblo de Israel, que tenía anunciamientos aún para nosotros. Él reconoce todo esto y en Jeremías capítulo 32, versículo 17, encontramos esto. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, ¿sí? Y vean, no está más que con signos de admiración por la referencia que está haciendo Jeremías a él. Él está maravillado de lo que Dios está haciendo y dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Jeremías, el tremendo profeta, está reconociendo quién formó los cielos y quién formó la tierra. Obviamente que si hoy esto lo lee un evolucionista, ¿verdad? Seguramente se va a reír. Pero los cristianos no tenemos por qué reírnos, los cristianos tenemos más en qué confiar y confiar en este Dios. Otra vez repito, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y vean, y con tu brazo extendido, él solamente tuvo que extender el brazo, no hacer otra cosa más. Así es el poder de Dios. Y vean lo que sigue a continuación. Ni hay nada que sea difícil para ti. Eso dice un hombre de Dios. Hermanos, a Dios en su todo poder, nada le es difícil. Para Dios, Él es el Dios de todo lo posible. Él es el Dios que todo lo puede,
Job, el versículo 42, versículos 1 al 2, dice que Dios todo lo puede. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19, versículo 26 se refirió al Padre diciendo, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Así que estamos diciendo en este momento que Dios puede hacer toda su santa voluntad, porque Él todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace, porque Él lo puede hacer. Pero no obstante, hermanos, porque estamos hablando de los atributos de Dios y hablamos de un Dios que, si lo puedo mencionar de esta manera, es un Dios que siempre va a reflejar y siempre se va a manifestar como Él es con respecto a sus atributos. Así que probablemente esto que voy a decir le suene contradictorio, y la idea no es que usted se quede con esta contradicción en su mente, porque la vamos a aclarar, pero hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. Probablemente, ay caray, sí, hay cosas que Dios no puede hacer, porque ya hemos dicho que Dios, que todo lo que Dios quiere hacer, lo puede hacer con facilidad, según Jeremías 32, 17. Y ahora estamos diciendo, ¿y a qué te refieres, Rubén, cuando dices que hay cosas que Dios no puede hacer? Bueno, no vamos a quedarnos en mente con lo que Rubén piensa. Vamos a las Escrituras y acompáñenme al Salmo 115, versículo 3, por favor. Salmo 115, versículo 3. Y ahí vamos a ver qué queremos decir con esto, de que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer. En el Salmo 115 encontramos otra vez esta referencia. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Otra vez, por favor, grabe esto en su mente. Todo lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer, porque su poder es infinito, porque su poder no tiene límites. Y cuando te refieres, Rubén, a cosas que Dios no puede hacer, ¿a qué te estás refiriendo? Bueno, me estoy refiriendo a que Dios va a hacer todo lo que Él quiere hacer, pero hay cosas que son contrarias a su perfecto carácter, a su perfecta voluntad, a sus perfectos atributos, y estas cosas Él no las va a hacer. ¿Sí? Acompáñenme, por favor, a los siguientes versículos, a Tito capítulo 1, versículo 2, y vamos a dar referencia a cosas que Dios no puede hacer. Y Dios mediante, conforme vayamos avanzando en los atributos de Dios, hablaremos de estos atributos, ¿verdad? Hoy como que nos quedaremos un poquito limitados a lo mejor en el entendimiento de esto, pero hay cosas que Dios no puede hacer o que Dios no va a hacer, ¿sale? Tito capítulo 1, versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, vea este enunciado, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer o qué es lo que Dios no va a hacer? Hermanos, Dios no va a mentir. Dios no va a mentir. Dios no puede mentir. ¿Sí? Ya vamos entendiendo, ¿verdad? O sea, probablemente usted se espantó, ¿cómo que hay cosas que Dios no puede hacer? Dios nunca va a ir en contra de sus atributos, porque uno de los atributos que Dios tiene es que Dios es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Dios es verdad. Dios nunca va a mentir. Tito capítulo 1, versículo 2. Vamos a ir a otra referencia y se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, un poquito antes de Tito. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, por favor, y estamos diciendo en este momento cosas que Dios no puede hacer o cosas que Dios no va a hacer porque son contrarias a su voluntad, son contrarias a sus atributos, son contrarias a sus santas características. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice, si fuéramos infieles, y se está refiriendo a nosotros, se está refiriendo al cristiano, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Otra cosa que Dios no puede hacer o otra cosa que Dios no va a hacer, Él no va a negarse a sí mismo. Él es Dios.
Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es soberano. Y solamente menciono atributos que ya hemos estudiado. Él no va a negar que Él es eso. Si en este momento, y solamente lo doy como ejemplo, esto no va a pasar, ¿verdad? Solamente es como ejemplo. Si tuviéramos enfrente a Dios y le preguntáramos, oye, Dios, ¿es cierto que tú estuviste con Abraham y luego le dijiste, vas a ser Abraham? Él diría, sí, yo soy el Dios de Abraham. Si le preguntáramos, oye Dios, ¿es cierto que tú le dijiste a Moisés que él levantara la vara para que las aguas se levantaran, hicieran un camino en seco, se mantuvieran las paredes, una a la derecha, a la izquierda, y el pueblo de Israel fuera salvo? Sí, yo lo hice. Él no va a negar eso. Él no puede negarse a sí mismo. Santiago capítulo 1, versículo 13, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 13, hablando de estas cosas que Dios no puede hacer o que Dios no va a hacer. Santiago capítulo 1, versículo 13, casi al final de nuestras Biblias, ahí en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 1, versículo 13, esta carta con tintes bastantes judíos, escrita por un medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Dice allí al inicio, en el capítulo 1, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Otra cosa que Dios no puede hacer, o otra cosa que Dios no va a hacer, es que Él no va a ser tentado por el mal, porque Él no tienta a nadie a pecar. Hermanos, esto no es característica de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Así que hemos dicho ya a través hablando de la omnipotencia de Dios, que Dios puede hacer todo en su santa voluntad, todo lo que Él quiere hacer, todo lo que Él quiere hacer lo va a hacer. Y también estamos diciendo ahora que hay ciertas cosas que Dios no puede hacer o hay ciertas cosas que Dios no va a hacer. Y ahora, hermanos, para dar culminación a esta enseñanza, en los minutos que nos quedan, tengo que decir que hablando de la omnipotencia de Dios, recurriremos a este primer atributo que hablamos hace casi un mes de él. Tenemos que decir que si Dios es omnipotente, es porque Él es soberano. Si Dios es omnipotente, es porque Él también es soberano. Y si usted recuerda cuando hablamos de la soberanía de Dios, dijimos con respecto a la soberanía de Dios que Él es libre para actuar como Él quiere, cuando Él quiere y sin limitaciones. Y dijimos cuando hablamos este atributo de Dios llamado soberanía de Dios, hablamos y dijimos que Dios es libre de hacer todo lo que Él quiere. Dijimos que en la soberanía de Dios, Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiere. Dijimos que Dios no puede ser resistido con éxito en su soberanía. Y dijimos también que en su soberanía es el Dios que gobierna y que reina. Ahora, hermanos, recordando todo esto, sume lo que ya hemos aprendido en estos días. Dios es omnisciente. Lo sabe todo. Lo sabe absolutamente todo. Dios es omnipresente. No hay persona que se pueda esconder de Él. Y hoy estamos diciendo, Dios es omnipresente. ¿Puedes imaginarte la tremenda bendición que tenemos los hijos de Dios al tener un Dios con estas características? Hermanos, y hoy otra vez quiero recordar, sé que lo repito a cada rato, pero quiero que quede bien grabado. Ese es el Dios de las Escrituras, no es el Dios de mi mente, no es el Dios de ciertas religiones, con todo respeto, no es el Dios del catolicismo, con todo respeto, no es el Dios de los evangelistas, con todo respeto, no es el Dios de los mormones, no es el Dios de los testigos de Jehová, es el Dios de las Escrituras. No es el Dios de cierta religión, no es el Dios de cierto grupo sectario falso. Es el Dios manifestado el día de hoy para quien quiera buscarlo, y estas son sus características. Por eso es que
En cierta parte de las Escrituras podemos encontrar esto que cuando yo lo leí por primera vez me puso a temblar, hermanos. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y yo diría hoy, tremenda cosa es caer en manos de un Dios que es soberano y que es todopoderoso. Tremenda cosa que es caer en manos de un Dios que reina y que gobierna con todo su poder y autoridad. Sí, hermanos, en su omnipotencia, Él es soberano. Primera de Timoteo, vayan conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, solamente para concluir estos últimos 5 minutos de que hemos hablado de la soberanía de Dios, tenemos que decir que cuando hablamos de su soberanía, tenemos que decir que esto se refiere a la suma autoridad que Él tiene en todo su poder para gobernar. Primera Timoteo 6, 14 y 15, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando a su hijo en la fe, Timoteo, para que enseñara esto a la iglesia, le estaba dando ciertas instrucciones que él tenía que guardar con respecto a la palabra, con respecto al Dios vivo y verdadero que él había visto. Y ahora en el versículo 15 le dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Y vea cómo se refiere el apóstol Pablo cuando describe a Cristo, y solo, vean, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, Dios es soberano. Cristo es soberano. Porque Dios es el único soberano. Y siendo Él así, de esta manera, Él es el Rey por sobre todos los demás reyes y Él es Señor por sobre todos los demás señores. Porque Él es el que siempre reina, porque Él siempre será el Señor todopoderoso y por tanto su autoridad, pésele a quien le pese, cuéstele a quien le cueste, por tanto su autoridad es suprema, porque Él es Rey de reyes y Él es Señor de señores. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15. Y si esto lo llega a ver alguno de nuestras autoridades, sí, señores, ustedes están allí puestos porque Dios lo ha permitido en su soberanía. Qué bueno, votamos nosotros, pero Dios lo ha permitido así a través de su reinado y a través de su señorío, en todo su poder. Sí, mis hermanos, en todo su poder Dios está permitiendo muchas cosas del día de hoy. Dios está permitiendo todo. Los gobernantes no saben ni qué hacer, pero Dios lo está permitiendo. Hermanos, tenemos que decir varias cosas antes de terminar en los próximos 5 minutos. Cuando el apóstol Pablo se está refiriendo a la soberanía de Dios, a la soberanía de Cristo como Dios, tenemos que decir que no hay nadie más poderoso que Dios. No hay nadie con más autoridad para gobernar como Él. Tenemos que dar gracias por nuestras autoridades, sí, tenemos que orar por nuestras autoridades, pero también tenemos que entender los cristianos y todo ser humano que pisa la tierra, que los gobernantes que están ahí por encima de ellos, quieran o no lo quieran, Dios está por encima de ellos. Porque Dios Todopoderoso hizo toda la creación y por su poder toda la creación subsiste. Así que Él es el único soberano. Él es el único que tiene derecho, el Dios Todopoderoso. Él es el único que tiene autoridad, el Dios Todopoderoso. Y Él es el único que tiene poder para reinar sobre todo y sobre todos. La autoridad de este Dios en el cual nosotros creemos que se encuentra en las Escrituras, su autoridad es absoluta por sobre todo poder que quiera manifestarse aquí en la tierra. Ese es el Dios nuestro, ese es el Dios
tuyo, ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de los cristianos. Para concluir, hermanos, hemos hablado a través de esos estudios, hablando de los atributos de Dios, de un Dios soberano, de un Dios omnisciente, de un Dios omnipresente, hoy de un Dios omnipotente. ¿Es este el Dios en el cual tú has creído? ¿Es este el Dios que está en control de todo en tu vida, en toda soberanía? ¿O todavía queremos que reine el Dios de nuestra mente en cada uno de nosotros? Hermanos, hermanas, amigos, yo les invito a que permitamos que este Dios de las Escrituras, que tiene un poder sin límite y un poder infinito, sea el que gobierne y controle cada una de nuestras vidas para que podamos vivir una vida llena de paz, como lo decía las Escrituras en Éxodo capítulo 14. Porque para ti como yo, como cristianos, el confiar en la omnipotencia de Dios, esto debe de darnos a nosotros una confianza plena, total y absoluta de que el que está controlándolo todo es un Dios todopoderoso que tiene poder sin límite para hacer todo lo que Él se ha propuesto y para hacer todo lo que Él ha prometido. Pero también para el incrédulo, para aquel que todavía no ha puesto su confianza en Dios. Definitivamente que la omnipotencia de Dios debe de infundirle miedo, debe de infundirle terror, porque ningún hombre podrá resistir jamás la voluntad o escaparse del juicio de Dios. Así que gloria a Dios por aquellos que han puesto su mirada, su confianza en el Dios que todo lo puede, en el Dios que todo lo hace. Y tú, si aún no has puesto tu confianza en este Dios todopoderoso, si tú no has confiado en este Dios por arrepentimiento y fe a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que no dejes pasar más tiempo. Los tiempos son difíciles. Los tiempos se están complicando. Pero para nosotros los cristianos, vivimos en absoluta confianza de que Dios está sosteniéndolo absolutamente todo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque tu omnipresencia, tu omnisciencia y tu omnipotencia y tu soberanía nos han alcanzado. Y gracias Padre porque nuestra necia voluntad no nos pudimos resistir porque no hay quien pueda resistirte. Y gracias Padre porque esta resistencia nos llevó a reconocer que no podíamos hacer absolutamente nada, porque dice tu palabra que separados de ti, nada podemos hacer. Así que mi Dios, gracias por este pueblo que ha sido llamado a confiar en todo tu poder. Y gracias, Padre, porque tú estás actuando el día de hoy en todo tu poder y en toda tu voluntad. Y mi Dios, permítenos tener paz, permítenos tener tranquilidad en estos días en donde probablemente a veces la desesperación llegue a nuestras vidas. Pero gracias, Padre, porque tu todo poder lo está controlando todo. Gracias, Padre, por la vida de tus hijos, por la vida de los cristianos y aquellos que aún no han tomado esta decisión tremendamente importante que lleva a la eternidad. Permite que un día lo puedan hacer con sinceridad y con arrepentimiento y fe. Mi Dios, para tu gloria y tu honra oramos y gracias por permitirnos este medio. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas, muchas bendiciones.